Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Que se había estrenado una película de Al Pacino donde efectivamente Al Pacino hacía un papel diabólico y claro, a él le encantaba la idea de que le llamaran el abogado del diablo. En fin, mucho para este hombre, que eso sí, hay que reconocer que tenía unas conexiones en el edificio de la Administración de Justicia y con las cloacas del Estado verdaderamente sensacionales y que seguramente explican por qué, a pesar de que fue acumulando condenas en algún momento, pues había acumulado condenas por más de 20 años, que no es ninguna tontería, pues siempre acababa muy bien. En prisión estuvo alguna vez, pero inmediatamente lo ponían en libertad y se fugaba, regresaba otra vez a España, seguía viviendo de no pagar y del cuento, y claro, realmente es uno de esos personajes que darían no para una película, daría para una serie de televisión. Y además la gente no se podría creer realmente que el personaje este haya podido vivir. Vivió y algunos llegamos a conocerlo y vivimos algunos episodios con él que verdaderamente eran inverosímiles, absolutamente inverosímiles. Y no es algo que haya contado la prensa del corazón, que haya contado algún medio sensacionalista. Quien ahora se dirige a ustedes, vio con sus propios ojos algunos de esos episodios relacionados con Emilio Rodríguez Menéndez, el Emilio, y supo de otros de los que lógicamente no puede contar nada y tiene que mantenerlos cubiertos con el velo de la discreción, porque forzosamente tiene que ser así. Ahora, cuando uno examina la vida del Emilio, no cabe la menor duda de que te dice mucho más de la realidad del funcionamiento de las instituciones en España que lo que cuentan muchísimos políticos, por no decir la práctica totalidad, y de lo que te cuentan muchísimos periodistas, por no decir la práctica totalidad. Bueno, pues el Emilio ha comparecido ante el gran juez y a este no lo va a poder torcer, a este no lo va a poder liar, a este no lo va a poder convertir en un compi. Esperemos que haya llegado de la mejor manera posible ante ese gran juez. Pero bueno, de eso trataba nuestro editorial de hoy. El programa tiene que continuar, tiene que seguir con el boletín y nosotros, como siempre, comenzamos el boletín precisamente con el segmento dedicado a España, donde resulta que el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha admitido a trámite una querella de la organización Hazte Oír contra Santos Cerdán, el que fue antiguo secretario de organización del Partido Socialista, por presuntamente haber prestado falso testimonio cuando compareció ante la comisión del Senado. Este es un delito que se castiga hasta con 1 año de prisión y lo cierto es que la juez, pues efectivamente ha aceptado la situación. También es cierto, y esto no tiene vuelta de hoja, que la Guardia Civil contradice el testimonio de Santos Cerdán en lo que se refiere a los contactos con Koldo García. Todo esto, además, en un momento en que Cerdán está en prisión preventiva, no está nada claro que pueda salir de esa prisión preventiva, más bien todo indica que va a ser muy complicado y la causa se le complica todavía más. En fin, estas cosas que acontecen y es que al final en un país de Emilios pues pasan estas cosas. Emilios, entiendan ustedes, no los emails, sino gente del estilo de Rodríguez Menéndez. Analizamos todas estas cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Feliz lunes, César. Una gran alegría para mí, como siempre, comenzar una semana más
con el equipo de La Voz y con todos los oyentes. Les cuento hoy lunes que a petición de Aztioir, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por un presunto delito de falso testimonio durante su comparecencia ante la Comisión del Senado que investiga el caso Koldo. La magistrada considera que el dirigente socialista habría faltado sustancialmente a la verdad en sus respuestas ante los senadores, por lo que ordena la práctica de diligencias para esclarecer los hechos. El Código Penal, por cierto, castiga este delito, mentir en una comisión en el Senado, con penas de hasta 1 año de prisión. La decisión judicial llega apenas 10 días antes de la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misma comisión parlamentaria, donde tendrá que responder por su conocimiento de las actividades del exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el propio Santos Cerdán. La admisión de la querella a trámite supone un nuevo revés judicial para el exdirigente socialista, que ya se encuentra en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama del cobro de comisiones ilegales vinculada a contratos públicos de emergencia durante la pandemia de COVID, pero tenía la esperanza, porque así lo había dejado entrever el magistrado que instruye el caso hasta ahora, de salir antes de Navidad. El auto del juzgado aprecia una desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado. Según esta resolución, el informe de la UCO contradice varios de los puntos clave del testimonio de Cerdán ante el Senado. En su declaración, el exdirigente socialista afirmó no haber mantenido contacto con Koldo García desde 2021 y desconocer cualquier posible papel del asesor en operaciones con fines lucrativos. Sin embargo, la investigación judicial sostiene que entre 2018 y 2023 existieron múltiples reuniones entre ambos y que Cerdán tenía, por supuesto, conocimiento directo de las irregularidades detectadas en la adjudicación de los contratos públicos. El documento judicial cita expresamente que el archivo en este momento judicial resultaría precipitado y ordena recabar información del Congreso también para confirmar que Cerdán ya no ostentaba la condición de diputado. De ser así, el juzgado puede continuar la investigación sin que intervenga el Tribunal Supremo porque ya no es un aforado. La juez también destaca que las respuestas del exsecretario de Organización no pueden considerarse, simples opiniones políticas, sino que se trató de afirmaciones concretas íntimamente relacionadas con el objeto de la comisión de investigación. Esta querella, como les digo, ha sido presentada por la asociación Aztioir. Acusa a Cerdán de haber mentido bajo juramento el pasado 30 de abril al asegurar que no había tenido contacto con Koldo tras su detención por corrupción en febrero de 2024. El auto judicial también considera que existen indicios suficientes para investigar si dichas manifestaciones fueron falsas y si buscaban ocultar su implicación en la trama. La Guardia Civil, por su parte, en un informe remitido en junio, ya situó a Cerdán en el núcleo de la red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, un entramado por el que también están investigados empresarios y antiguos cargos del Ministerio de Transportes, el propio José Luis Ábalos, sin ir más lejos. En la práctica, la admisión de esta querella lo que hace es ampliar el frente judicial contra el que fuera responsable de organización del PSOE. Si el juzgado confirma los indicios de falso testimonio, Cerdán afrontaría un nuevo proceso penal independiente del que ya le mantiene en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio. Mientras tanto, la citación de Pedro Sánchez ante el Senado añade un elemento político de gran relevancia al caso, al situar nuevamente en el centro del debate la responsabilidad del Gobierno en el control de los contratos públicos en la pandemia y también la gestión de las presuntas irregularidades cometidas por los colaboradores más próximos de Pedro Sánchez. La investigación, por tanto, continúa abierta, puede derivar en nuevas imputaciones dentro del Partido Socialista si se confirma que otros dirigentes conocieron o participaron en las operaciones investigadas. Con esta querella de Aztioir admitida a trámite, el caso Cerdán vuelve a tensar la agenda política y judicial del Gobierno tan solo unos días antes, como decimos, de que el presidente rinda cuentas ante la Cámara Alta. Bueno, y aquí tenemos otra historia verdaderamente fantástica, y es que Leire Díez Castro, a la que denominaban la fontanera del Partido Socialista, intentó en 2 ocasiones frenar la OPA que lanzaba el banco BBVA sobre el Banco de Sabadell, y además lo hicieron precisamente
entregando información comprometedora sobre el BBVA. Ahí estaba no solamente la fontanera Díez Castro, sino el empresario Pérez Dolcet, que se reunieron con gente del Banco de Sabadell para darles información sobre supuestas relaciones entre el BBVA con el comisario Villarejo. Esto no de manera gratis, parece ser que pretendiendo cobrar 1 millón de euros, que no es poco. En el caso del Sabadell, bueno, pues en el caso de Sabadell no quisieron en ningún momento entrar en el asunto, o porque lo encontraban muy caro, porque lo encontraban inmoral o por cualquiera de las cosas. Y lo cierto es que en el caso de la fontanera y en el caso de Dolcet, el empresario, pues siguieron organizando campañas de propaganda para atacar a la oposición, mientras Moncloa se iba colocando abiertamente contra la OPA del BBVA. La verdad es que esta es una situación que puede acabar muy mal para la denominada fontanera, que en fin ella dice que es periodista y gracias. Y no dejamos al PSOE, porque también hoy hemos sabido que recurrió a su operadora política de confianza, Leire Díez Castro, conocida como la Fontanera, para intentar frenar la OPA hostil que el BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell en 2024. Según fuentes próximas a las conversaciones, Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, mantuvo al menos 2 reuniones con representantes del Sabadell en las que ofreció información sensible sobre los vínculos del BBVA con el excomisario José Manuel Villarejo. A cambio pedía 1 millón de euros, nada menos, y una contraprestación política, que el Banco Catalán utilizara esa información para vincular públicamente al Partido Popular con las operaciones de Villarejo y reforzar la oposición del gobierno a la OPA. La primera reunión para intentar impedir esa OPA en la que ella ofrecía información tuvo lugar en mayo de 2024, pocos días después de que trascendiera la intención del BBVA de hacerse con el Sabadell. El encuentro tuvo lugar en un piso de la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid, utilizado habitualmente por Leire Díaz para mantener citas discretas. La acompañaba Javier Pérez Dolcet, empresario procesado por fraude en la Audiencia Nacional y colaborador de las operaciones de propaganda del PSOE. Ambos han asegurado al interlocutor del Sabadell de que disponían de grabaciones y documentos inéditos sobre las relaciones del BBVA con Villarejo, que estaban siendo investigadas en la Audiencia Nacional. El consultor externo enviado por el Sabadell escuchó la propuesta, pero el banco descartó participar en cualquier negociación con ellos. Leire y Dolcet habían acordado un segundo encuentro en el que afirmaron participaría el propio Santos Cerdán para cerrar el trato. Sin embargo, la entidad presidida por Josep Oliu dio por terminadas las conversaciones. Meses más tarde, los emisarios del PSOE insistieron en su intento y forzaron un nuevo contacto, esta vez en Tarifa, en Cádiz, en agosto de 2024. En este segundo acercamiento ya no solicitaron dinero, pero repitieron la oferta: facilitar información comprometedora sobre el BBVA con el fin de impedir y dinamitar la OPA y de paso golpear al Partido Popular. El Sabadell volvió a rechazar la propuesta, pero las maniobras de la llamada fontanera de Ferraz no se detuvieron. Leire Díez y Pérez Dolcet siguieron contactando con empresarios, abogados y periodistas para recopilar material que pudiera utilizarse en campañas de desinformación o para desviar la atención de los casos de corrupción que salpican al gobierno. El ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras tanto, mostraba abiertamente su oposición a la operación del BBVA y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, celebró incluso semanas después el fracaso de la ofensiva del Banco Vasco. El punto culminante de estas operaciones se producía en febrero, cuando Leire Díaz, Javier Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo se reunían en secreto con el empresario Alejandro Hamblin. Recordarán todo este caso porque se lo estuvimos contando aquí día a día, que está acusado de fraude en la venta de combustible. En esa conversación, revelada en su día por El Confidencial, Leire Díez pidió información sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que investiga los casos que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez y a la trama Coldo. Decía entonces literalmente: necesito a Balas, así de claro, necesito a Balas. Se escucha en un audio de 53 minutos. La publicación de esa grabación desató un terremoto político
y llegó incluso a la apertura de una investigación judicial. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid asumía las diligencias y mantiene, por cierto, imputados a Leire Díez y a Javier Pérez Dolcet por cohecho, tráfico de influencias e intento de soborno. Ambos van a declarar como investigados ya muy pronto, el próximo 11 de noviembre. Este caso sacó en su día a la luz la existencia de una red de fontaneros políticos al servicio de las cloacas de Ferraz y dedicada a operar en la sombra para proteger al gobierno y atacar a sus adversarios, incluso también en el terreno financiero. Y de España nos vamos a Hispanoamérica y por supuesto recalamos en primer lugar en Bolivia, donde en segunda vuelta Rodrigo Paz se ha impuesto sobre Jorge Tuto Quiroga. Rodrigo Paz, que era un personaje apenas conocido hace unos meses y que en estos momentos pues es el presidente electo de Bolivia, nada más y nada menos que con el 54% de los votos. ¿Qué ha pasado para que se hayan terminado 20 años de dominio político del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales? Pues hombre, han pasado bastantes cosas. Primero, que en un caso muy concreto Evo Morales no se ha podido presentar a estas elecciones por estar inhabilitado. Segundo, que mucha de la gente que votaba al movimiento al socialismo, al no haber pasado a la segunda vuelta ninguno de sus candidatos, se ha considerado huérfana, entre ellos buena parte de la población indígena, que en Bolivia es la mayoría de la población, no los mestizos, sino los indígenas puros. Y en ese sentido, bueno, pues Tuto Quiroga era un personaje al que ya conocían y evidentemente realmente no tenían mucho interés en votarlo, y por el contrario Rodrigo Paz pues es un personaje que parecía que iba a amparar a esa mayoría indígena. Rodrigo Paz se presenta por el Partido Demócrata Cristiano, pero tengo que adelantarles que lo de la democracia cristiana es por decir, porque Rodrigo Paz no es pro vida, no es pro familia, y recuerda mucho a ese presidente del Ecuador que era del Opus, que era católico y en unas semanas había legalizado el aborto y había colocado los colores del movimiento homosexual precisamente en la fachada del Palacio Presidencial. Paz es eso. Cuando uno lo mira, se da cuenta de que en la campaña Paz ha intentado contentar a todo el mundo, hacer que todo el mundo se sienta feliz y se sienta contento, pero en realidad no está nada claro qué va a hacer. Y sobre todo, quizá lo único que uno puede contar con ello es que va a entregar las riquezas nacionales en manos de compañías multinacionales, pero más allá de eso, verdaderamente no se le ve nada claro. Alegrarse, porque bueno, no hay un presidente del MAS después de 20 años, pero no está nada claro que va a hacer Paz, y mucho menos claro está el hecho de que pueda desarticular todo el sistema judicial del levismo que ha durado todos estos años. Yo ahí todavía soy menos optimista si cabe. Miramos a Iberoamérica, la victoria de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones presidenciales de Bolivia, con un 54% de los votos frente al 45% de Jorge Tuto Quiroga, ha marcado un punto de inflexión político, no solo para el país andino, sino para toda Iberoamérica. Con más de 3,3 millones de sufragios, el líder del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, se imponía con un mensaje de renovación centrado en la libertad económica, el orden institucional y la reconciliación nacional. Su triunfo pone fin a más de 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo, el MAS, y del llamado socialismo del siglo XXI. Rodrigo Paz llega al poder en un escenario donde la izquierda boliviana se encuentra muy fragmentada, con el expresidente Evo Morales inhabilitado para presentarse tras la resolución del Tribunal Constitucional porque ya no podía acumular más mandatos. También está señalado por casos de pederastia después de acostarse con menores de edad, incluso tener una hija con una niña. Esa división de la izquierda ha facilitado la consolidación de un voto de cambio en torno a una figura moderada con un discurso centrado en la estabilidad y en la recuperación del tejido económico nacional. En su discurso tras la victoria, Paz
agradecía el apoyo ciudadano y aseguraba que su gobierno se va a basar en Dios, la familia y la patria como pilares fundamentales de su gestión. Qué extraño oír esto desde España, ¿verdad? La victoria de paz ha desatado una ola de reacciones en toda la región. El presidente argentino Javier Milei, por ejemplo, era uno de los primeros en felicitarlo públicamente. Calificaba el resultado como el fin de 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI. Y celebraba también Javier Milei que Bolivia vuelva al mundo libre. Milei destacaba que la jornada electoral demostraba el deseo de libertad, progreso y prosperidad de los pueblos iberoamericanos, deseándole el mayor de los éxitos al nuevo mandatario boliviano. En Chile, por su parte, el líder conservador José Antonio Kast también se alegraba del triunfo de paz, lo interpretaba como el inicio de una etapa de libertad y prosperidad para Bolivia. Kast prometía también que de llegar a la presidencia restablecerá las relaciones diplomáticas entre ambos países rotas desde hace más de una década y abogaba por una alianza regional basada en la cooperación económica y la lucha común contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Desde Europa algunas reacciones, también por ejemplo el eurodiputado español de Vox, Germán Terst, calificaba esta victoria como el entierro definitivo del narcosocialismo. Rodrigo Paz va a asumir la presidencia el próximo 8 de noviembre con una agenda que combina moderación política y firmeza económica. Su propuesta de capitalismo para todos apunta a impulsar la descentralización, fortalecer al sector privado, formalizar el empleo y modernizar la administración pública, un poco en la línea de lo hecho por Javier Milei en algunas cosas en Argentina, porque luego hace cada una otra que, en fin. Con este cambio de rumbo, Bolivia se suma al nuevo eje de gobiernos iberoamericanos que promueven la libertad económica, apuestan, dicen, por la transparencia institucional y el Estado de Derecho frente al avance del autoritarismo y la corrupción de la izquierda iberoamericana. Y nos vamos de Bolivia al Perú, donde con un presidente interino que lleva unos días, José Gerí, que llegó al poder después de la destitución de la vacancia de Dina Boluarte, la izquierda peruana ya le ha presentado una moción de censura. Y uno dirá, pero bueno, si llevan ahí 4 días, sí, ya, pero es que se da la circunstancia de que un suboficial de policía durante las movilizaciones del 15 de octubre mató a un manifestante y han encontrado la manera ideal de intentar destituirlo. Bueno, aquí el gobierno ha defendido la actuación policial, ha dicho que va a haber una investigación rápida y exhaustiva, pero la oposición está loca por derribar ya a este presidente. Y visto lo que duran los presidentes en Perú, que verdaderamente a veces es increíble, y visto que además los últimos pues suelen acabar sentándose en el banquillo, pues vamos a ver qué pasa con Gerí, pero que caiga no crean ustedes que es tan difícil como puede parecer a primera vista. Y además que hay elecciones pronto y aquí la gente se quiere posicionar de cara a la carrera electoral. En Perú no ganan para disgustos. La oposición peruana ha presentado una nueva moción de censura contra el presidente interino, José Gerí, después de que la Policía Nacional confirmara que uno de sus agentes fue el responsable de la muerte de un manifestante durante las protestas ocurridas esta semana en Lima. Los enfrentamientos que estallaron en el centro de la capital han dejado más de un centenar de heridos y han reavivado la crisis política que atraviesa el país desde la destitución por sorpresa de Dina Boluarte hace apenas una semana. El Bloque Democrático Popular, principal coalición de izquierdas en el Congreso, ha presentado también una denuncia constitucional contra el presidente interino Gerí, el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda y el ministro del Interior Vicente Tiburcio. La acusación sostiene que las más altas autoridades del Ejecutivo vulneraron derechos fundamentales consagrados en su Constitución, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la protesta, además de incumplir la obligación del Estado de garantizar el respeto de los derechos humanos. La tensión política se disparó después de que la policía confirmara que el manifestante fallecido, identificado como Eduardo Ruiz Sanz, murió por un disparo efectuado por el suboficial Luis Magallanes durante las protestas del pasado 15 de octubre, hace 5 días, en el centro de Lima. El caso ha provocado indignación y más protestas en varias ciudades del país, mientras que organizaciones civiles exigen justicia por esta muerte y transparencia en la investigación. Desde el Congreso, la diputada Sigrid Bazán ha afirmado que el reconocimiento de la responsabilidad policial demuestra las mentiras del gobierno y ha reclamado la inmediata destitución
de los ministros implicados. La represión, decía, y el abuso de la fuerza no pueden volver a ser la respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, es lo que declaraba ante los medios. El Ejecutivo, por su parte, defiende la actuación de las fuerzas del orden y asegura que el uso de armas de fuego no estaba autorizado durante las manifestaciones. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, prometía también, uno de los denunciados, una investigación rápida y exhaustiva e insistía en que el gobierno no tolerará ningún exceso policial. Esta moción de censura llega en un momento muy delicado para José Gerí, que apenas lleva una semana en la presidencia y afronta un Congreso dividido, una economía estancada, un malestar social que ya viene desde la época de Dina Boluarte y que además, se lo conté aquí la semana pasada, fue señalado nada más tomar posesión del cargo de manera interina. Ya saben que a principios del próximo año ya había elecciones convocadas. Fue señalado, como les decía, por seguir a páginas de contenido para adultos en Internet. Fue el primer escándalo de su mandato, nada que ver obviamente con el segundo, con un manifestante muerto a manos de la policía. Nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y tenemos que decirles que no nos equivocamos cuando les anunciamos que Israel violaría el alto el fuego en Gaza y haría lo que quisiera. ¿Por qué? Bueno, pues porque Israel ha decidido acusar a Hamás de violar la tregua con un ataque en Rafa y que, claro, no han tenido más remedio que machacar a los palestinos. Israel empezó suspendiendo la entrada de ayuda humanitaria, lanzó nuevos bombardeos que parece ser que han matado por lo menos a 35 palestinos. Eso sí, unas horas después anunciaban que reanudaban la tregua y aquí parece ser que en ningún momento hubo un ataque de Hamás ni cosa que parezca. Hamás se está dedicando sobre todo a machacar a otros palestinos y lo que sí ha aparecido y es bastante notable en los últimos días es cómo jefes de la inteligencia israelí están comentando que se están utilizando, que se utilizan de manera habitual por el Estado de Israel atentados de falsa bandera para justificar el estar llevando a cabo una limpieza étnica de los palestinos, no solo en la zona de Gaza, sino en la zona de Cisjordania, lo cual verdaderamente es muy inquietante, pero no es sorprendente, no es sorprendente. La tregua en la Franja de Gaza no sabemos si ya ha terminado, si ha fracasado, pero sí sabemos que al menos ha sufrido una frenada de emergencia. Apenas unos días después de su entrada en vigor, el alto el fuego está al borde del colapso. Este domingo por la noche y era de madrugada en España, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenaba a sus tropas actuar con fuerza tras acusar a Hamás de violar la tregua con un ataque contra una unidad militar israelí en la ciudad sureña de Rafah. La reacción fue inmediata. Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria al enclave, incluidos alimentos, medicinas y combustible, y lanzó una nueva oleada de bombardeos que han dejado al menos 35 palestinos muertos. En el ataque inicial también perdieron la vida 2 soldados israelíes. Sin embargo, horas después el ejército aseguró haber reanudado la aplicación del alto el fuego, aunque advirtió que responderá con contundencia ante cualquier nueva violación. Por el momento, la confusión sobre lo ocurrido en Rafah es total y las versiones de una y otra parte son completamente distintas y están encontradas. Israel sostiene que sus fuerzas fueron atacadas en 3 incidentes distintos: una explosión por un lado, disparos de francotiradores por otro y un intercambio de fuego en una zona donde el día anterior ya habían muerto a más de una docena de gazatíes pese a la tregua. Hamás, por su parte, niega tener cualquier implicación en lo ocurrido y asegura que no tiene comunicación con combatientes en esa área controlada por el ejército israelí. Dicen: no podemos responsabilizarnos de lo que ocurra en zonas donde no tenemos presencia ni contacto con nuestras unidades, decía su brazo militar, las brigadas Al-Qassam. Mientras tanto, los aviones israelíes volvían a sobrevolar distintos puntos del enclave, listos para reanudar los bombardeos si se producía la orden. Netanyahu reunió de urgencia al ministro de Defensa, Israel Katz, y a los jefes del Shin Bet y el Mossad. Según la oficina del primer ministro, ordenó a las tropas mantener la alerta máxima y responder con firmeza a cualquier ataque. El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, confirmaba que los ataques se habían extendido por el norte, el centro y el sur de Gaza y calificaba el supuesto ataque de Hamás como una flagrante violación del acuerdo. Los 2 soldados muertos eran el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento Itai Yavetz, de 21, mientras que otro militar
también resultó gravemente herido. Otras versiones de lo sucedido aseguran fuentes locales, por ejemplo, que los soldados israelíes murieron por la explosión de un artefacto mientras participaban en la demolición de viviendas en Rafah, una práctica que supondría una violación del alto el fuego. Otras informaciones apuntan a un enfrentamiento entre milicias rivales dentro del enclave en el que las tropas israelíes habrían intervenido para proteger a un líder aliado y habrían quedado atrapadas en el fuego cruzado. En cualquier caso, la situación sobre el terreno se deteriora con mucha rapidez. Los nuevos bombardeos israelíes, descritos por los testigos como ataques de alfombra por su intensidad, han dejado, como les decía, decenas de víctimas civiles y destruido infraestructuras en varias zonas de Gaza. 6 palestinos murieron en un ataque contra una tienda de campaña que albergaba desplazados en el campo de Nuseirat, en el centro del enclave. Es el episodio más sangriento desde que se declaró la tregua hace 9 días, periodo en el que ya habían muerto una cuarentena de personas por incidentes aislados. Bueno, y nos vamos de Israel y de Gaza a Francia, porque han robado 9 joyas de la colección de Napoleón en el Museo del Louvre. Además, esto ha sido que lo ves en una película y no te lo crees. Llegan 3 encapuchados al Museo del Louvre en París en la hora de apertura. Y en 7 minutos se llevan 9 joyas que pertenecían a la antigua corona francesa. Y ahí había una tiara, un collar y pendientes de las reinas María Amelia y Hortensia, joyas de esmeraldas de María Luisa, la que fue segunda esposa de Napoleón, un broche relicario y un corpiño de la emperatriz Eugenia, etcétera, etcétera, y cogen a continuación, esto verdaderamente es estupendo, los ladrones habían aprovechado unas obras en el exterior del Museo del Louvre, utilizan un montacargas para acceder a la Galería Apolo, se llevan las piezas y a continuación huyen en moto, como si fuera una película de esas de los años 70, algo verdaderamente tremendo. Esto, desde luego, demuestra que Francia va hacia ser un Estado fallido, pero vamos, a pasos agigantados. Claro, están perdiendo el tiempo, la decencia y el dinero en Ucrania, pues luego pasan este tipo de cosas. Claro, ha salido el ministro del Interior, ha dicho que era un robo de gran magnitud, que hay una vulnerabilidad en los museos, todo lo que tú quieras, Núñez. Pero aquí la realidad es que se lo han llevado y se lo han llevado de una manera que da la impresión de que te puedes llevar cualquier cosa en un museo. Luego ha aparecido la ministra de Cultura, que no pinta nada, pero bueno, tenía que estar Rashida Dati por ahí con la policía delante para que diera la sensación de que todo iba muy bien. Bueno, pues ya ven ustedes cómo está el patrimonio artístico francés. Si el patrimonio artístico francés está así, ustedes imagínense cómo estará el español. Es para echarse a temblar. Pero es que esta Europa se está muriendo y además es una Europa que se está muriendo mientras estados que podrían ser sanos y robustos pues van caminando con banderas desplegadas hacia convertirse precisamente en estados fallidos. Es así de triste y más vale reconocerlo. Y el Museo del Louvre ha sido protagonista este domingo de un robo de guión cinematográfico, verdaderamente, en el que se sustrajeron piezas de un valor histórico incalculable. 3, y según diversas fuentes, incluso 4 encapuchados accedieron a la galería justo al abrir sus puertas y en apenas 7 minutos rompieron vitrinas, amenazaron al personal con herramientas eléctricas y se hicieron con 9 joyas pertenecientes a la antigua corona francesa. Entre ellas figura la corona de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que apareció abandonada en las cercanías del museo y con signos de daño. Las piezas robadas incluyen una tiara, un collar y pendientes pertenecientes a la reina María Amelia y a la reina Hortensia, otras joyas de esmeraldas del conjunto de María Luisa, un broche relicario y un corpiño ornamentado de la emperatriz Eugenia. Piezas todas ellas depositadas en la célebre Galería de Apolo, una de las salas más importantes y visitadas del Louvre. Las autoridades calificaban el hecho como un robo de gran magnitud y señalaban que las joyas afectadas pertenecen al patrimonio
Nacional francés. El ministro del Interior, Laurent Núñez, indicaba que se trata de una operación perfectamente planificada. Decía que los asaltantes aprovecharon obras en el exterior del museo para introducirse sin levantar sospechas, usaron un montacargas para acceder a una ventana del segundo piso y huyeron en motos en dirección a la autopista A6 de París. Los primeros resultados de la investigación subrayan que se trata de un equipo experimentado que había estudiado el lugar y el museo ha permanecido cerrado durante toda la jornada para facilitar la inspección forense. Desde la institución se explica que no hubo heridos en el incidente, afortunadamente, y que el acceso al edificio fue interrumpido de inmediato por razones excepcionales. La directora del Louvre, que se desplazaba al lugar junto con el ministro de Cultura, confirmaba que los equipos de seguridad interna y la policía científica están ya rastreando imágenes de las cámaras, recogiendo restos de esas herramientas eléctricas usadas y reconstruyendo la ruta de escape de los ladrones. Los responsables no descartaron que la operación hubiera sido encargada por un coleccionista privado o una red internacional especializada, ya que obviamente estas piezas son imposibles casi de vender. Este suceso ha sembrado alarma tanto en Francia como en el resto del mundo por las implicaciones en materia de patrimonio cultural y seguridad. Se pone en duda cómo los guardianes de una de las colecciones más visitadas del planeta pudieron verse asaltados tan fácilmente. Aún así, el museo, que alberga millones de visitantes al año, insiste en que hará todo lo necesario para recuperar las piezas y reforzar sus sistemas de vigilancia sin dilación. Hace poco en España, el día 12 de octubre, no es comparable obviamente el valor de lo sustraído con lo de lo dañado entonces, pero en el Museo del Aire, dos tontas, activistas de Futuro Vegetal, entraron y destrozaron un cuadro de Cristóbal Colón sin que nadie tampoco moviera medio dedo, lo que efectivamente indica que, al menos en Europa, no se están haciendo bien las cosas respecto a la seguridad. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Nos oímos mañana martes. Muy feliz noche. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado habitual a la realidad económica mundial. Y después, ya lo saben, como todos los lunes, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero estaremos en el Así fue España, donde nos va a acompañar don Lorenzo Ramírez un ratillo más. Y vamos a seguir hablando de las hazañas del Cid, de ese Cid que reconquista Valencia, de ese Cid que es desterrado por segunda vez y de ese Cid al que hay que recurrir porque es la única espada del reino que se puede enfrentar con garantías de éxito a los almorávides. Y después de la Así fue España estaremos con doña Sagrario Fernández Prieto, que intentará ayudarnos a hablar y a escribir mejor en español, que como ustedes saben es el mayor aporte de España al acervo común de la humanidad. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.